Todos somos culturas en muchas cosas distintas, pero nos une el amor y nos une el Padre, amén. Entonces, esta tarde para nosotros es un honor estar aquí delante de ustedes. Gracias, amor. Gracias por venir. Bueno, voy a hacer yo la conferencia y más tardecito mi esposa va a tener una participación. Después de que mi esposa canta, ya como que yo personalmente le agarro miedo al micrófono porque esa mujer canta espectacular. Gracias por venir. Bienvenidos otra vez a nuestra ciudad Bucaramanga, a Colombia y a esta casa Redemption, que es una casa de fe. Amén. Es una casa de fe. Quiero hacer algún par de acuerdos porque solo tengo 40 minutos, ¿verdad? 40 minutos. Pero este tema para mí es mi pasión. Yo solo sé hablar de dos cosas. Una de ellas es identidad. Todos los temas que por donde yo le entre a la Biblia, le entro por finanzas y a que no te imaginas a dónde termino. En identidad. Le entro por la santidad y a dónde termino. Le entro por la sanidad y a dónde termino. Siempre termino en eso, porque ¿sabes qué? Cuando tú vas y ves a Génesis y te das cuenta cuál fue el argumento que utilizó el enemigo contra Adán y Eva, contra los que tenían el diseño perfecto, porque hagamos un acuerdo, el diseño de Adán y de Eva, ¿era perfecto o le hacía falta algo? Era perfecto, ¿verdad? Estaba correcto. 5 días se demoró Dios haciendo toda la creación y el sexto, ¿qué hizo? Adán, sexto, Adán, el séptimo fue el que... ¿Quién está descansando el sexto y el séptimo día? Porque por favor, vamos a cobrar una multa, ya no más café para la persona que... Entonces, hagamos este acuerdo. El diseño de Adán era perfecto, ¿verdad que sí? El diseño de Adán era perfecto. Y Adán estaba en esclavitud o en libertad. En libertad. Entonces, vamos haciendo conjeturas, tesis. Para poder tener o manifestar el diseño perfecto, tengo que estar en libertad. Todo lo que sea esclavitud atenta contra la identidad y contra el diseño perfecto, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros vamos a la ley propiamente dicha, aquella que conocíamos, no voy a ahondar en el tema, y nos damos cuenta que toda la ley estaba expresada en mandamientos y en normas que colocaban, además es un concepto muy hebreo, colocan una barrera para que el hombre no pueda sobrepasar esa barrera y, digamos, atentar contra la paciencia o contra la expectativa que Dios tiene sobre nosotros. Eh, entonces, se establece una norma, se establece una ley, se establece unas barreras, unas paredes que no pueden revelar o llegar a revelar el diseño perfecto de Dios, porque todo lo que tenga barreras limitan la manifestación de la identidad correcta, ¿verdad? Sin embargo, Adán, que tenía el diseño perfecto, sin embargo, Adán, que no tenía barreras, sin embargo, Adán, que estaba en el Edén, decidió en libertad tomar la decisión de ir en contra del diseño divino. La razón por la que lo pudo hacer es porque la única manera de manifestar el diseño perfecto y la identidad correcta es en libertad. Como yo soy TDAH, empiezan a salir números en mi cabeza como si fuera una película. No sé si ustedes han visto las películas en donde en una escena la persona tiene que hacer unas cuentas extraordinarias o no, o es un científico y empiezan a salir números así. A mí me pasa eso en mi... Puedo hablar 3 horas sobre eso. Pero voy a girar alrededor de solamente esta idea. La única manera de revelar la identidad correcta es en libertad. Si hay esclavitud, es imposible liberar y manifestar el diseño perfecto de Dios. Ay, ay, ay. Si yo estuviera en su silla, yo diría,
Wow. ¿Cuántas cosas nos están atando, esclavizando, limitando, aún aquellas que son culturalmente aceptables para nosotros en nuestra religión? Permítame utilizar el término religión por esta conversación como el término que define aquellas conductas, aquellos significantes netamente humanos para explicar cosas divinas. Religión, para esta conversación, hagamos este segundo acuerdo, significa el intento humano por explicar lo divino. Siempre lo humano sin lo divino es insuficiente. Siempre lo humano sin lo divino está limitado. Porque nuestra naturaleza, el día 6 de Génesis, revela que hay dos naturalezas en el ser humano, una divina y otra humana. La invitación del adversario. Por favor, recuérdenme los que sí tienen buena memoria y son normales. Los normales, recuérdenme por favor, ¿qué fue lo que el enemigo, lo que el adversario le dijo a Eva para tentarla? Con que Dios dijo que no coman de ningún árbol, cosa que no era cierto. Dios no había dicho eso, que no comieran de ningún árbol, sino que no comieran de uno. Primer concepto, la religión establece límites que Dios no estableció. ¿Qué más dice, Leo? Bueno, el Dios se demoró mucho, Lili. ¿Qué dice? ¿Serán cómo? Serán. ¿Hacia dónde va el ser? El serán. Hacia un atentado directo de lo que ya eran. Es decir, lo que Satanás está diciéndole a Eva es: hay más potencial en ti de lo que Dios te reveló, pero Dios es tan egoísta que no quiere que tú desarrolles ese potencial para ser como Él. Lo mismo que le pasó a Satanás, que creía que él tenía más potencial del que el diseño de Dios le había otorgado y quiso entonces elevarse a una identidad que no podía alcanzar. Ya Eva era lo suficientemente grande, poderosa y maravillosa para que todo su potencial se hubiera desarrollado en un ambiente tan productivo, en un ambiente tan, es que no quería usar perfecto, pero en un ambiente tan maravilloso como el del Edén. Ya estaba en ella ese diseño. Pero Satanás, entonces, con un pequeño giro de palabras, eh, inyecta. Ella, mi gente dice ay, 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 porque va como doliendo algo en el interior. Ya no dicen amén, dicen como ay, ay, ay. Inyecta un antidiseño. Todo antidiseño quiere capturar la posibilidad de manifestar el potencial divino que existe en la naturaleza de todo ser humano. La clave del retroceso que se está viviendo en las sociedades es porque el adversario está compitiendo con el reino de Dios para tratar de inculcar, de establecer antidiseños que capturen la posibilidad de manifestar la naturaleza divina que cada uno cargamos.
como en Génesis. El plan del diablo en ningún instante ha sido otro, porque él no tiene temor de lo buenos que seamos para hacer milagros. Él no tiene temor de lo bueno que seamos para profetizar. Él no tiene temor de lo bueno que seamos para cantar. Él no tiene temor de lo Te da el nombre. simpático que sea para, por ejemplo, en mi caso, que es un tipo muy simpático. Pero Satanás no tiene temor de eso. Satanás tiene temor de que nosotros manifestemos la naturaleza divina de la que estamos hechos. Porque cuando Él nos ve, si nosotros manifestamos la naturaleza divina, no ve a Leo, no ve a Lili, no ve a Iván, no ve a Dina. Cuando Él nos ve en nuestra naturaleza divina, todos somos una sola persona. ¿Cuál persona somos? Cristo. Mientras nosotros no revelamos la naturaleza de Cristo, perdónenme, les hago un breve paréntesis aquí. Por ahí me puedo ir media hora más, pero voy a tratar de no irme por allá tan lejos. ¿Qué espíritu fue el que insufló Dios, creador, nuestro Padre, en la nariz de aquella figura de barro que se llamó Adán? ¿Ah? El espíritu del Hijo. ¿Y Jesús qué viene siendo? Hijo. Cuando Dios sopló en la nariz del barro, de la figura de barro, lo que insufló en el hombre fue el espíritu del Hijo. Por eso ya no vivo yo, Cristo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la perfección, ¿quieren que les dé versículos o ustedes después los leen? Vamos a sacar 100 versículos, pero ustedes todos son mejores para la Biblia que yo, muy seguramente, y quiero edificar. Pero dice el Señor, yo soy el camino, yo soy el, ¿cómo dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hagamos otro acuerdo. La perfección no es solamente una meta. La perfección también es un camino. La perfección también es una ruta. Y Pablo dice, no que lo hayamos, no que ya yo lo haya conseguido por allá en Filipenses, sino que estoy en el camino, estoy en la ruta, estoy en la senda, estoy en la orientación correcta para llegar a ser. ¿Me sigue? Entonces, nosotros para poder, es algo, toda revelación es progresiva, lo digo yo desde hace mucho tiempo, toda revelación es progresiva. A usted no se le puede dar si tiene 5 años, una fórmula matemática como para ingenieros de 40, ¿verdad? A usted se le enseñan los fraccionarios, luego se le enseñan los números naturales, luego se le enseñan otro tipo, y al final se le enseñan una serie de complejidades diferentes, ¿verdad? Es como una persona que llega a un puesto de tacos, para que me entiendan los mexicanos. En el caso de los colombianos, a un puesto de empanadas. Y allí, en ese lugar, pide un risotto. Llega en su flamante Mercedes-Benz o en su Ferrari descapotable y llega al puesto de tacos y baja dice, hey tú, taquero, dame bueno, risotto fue lo primero que se me ocurrió, pero díganme un plato que sea todavía, ¿un qué? Pero las crepas todavía son. Fettuccine o algo que suene así como más italiano, Lili.
como que es más lejos, como que es más difícil de conseguir. ¿Quién está fuera de lugar? ¿El taquero por no cumplir con la demanda que está haciendo el que llega en su Ferrari? ¿O el del Ferrari que no entiende que no es el lugar donde puede hacer esa demanda? ¿Verdad? Si tú tienes un Ferrari, llegas a un puesto de tacos y te enojas porque no te pasan un fettuccini, el que está mal eres tú, no el de los tacos. El de los tacos está bien. A lo mejor hasta sus tacos son bien buenos y de buen precio. O tú estás haciendo una demanda que no pueden cubrirte. Lo contrario es aún peor. Que tú llegues a un restaurante italiano, todo sudado, con botas de caucho, después de trabajar todo el día construyendo, no sé, un apartamento por allá en un 15º piso, y llegues a ese restaurante y digas al chef, señor, ¿me da, por favor, 3 tacos de lengua? El chef va a decir, señor, no, tengo otra oferta que hacer. No, pero es que quiero tacos de esos de $1. Es que allí en la esquina el de los tacos me lo vende $1. ¿Cómo es posible que un restaurante tan elegante, tan fino, no vas a poder cumplir con esta demanda que yo tengo, que se supone que es inferior, ¿no?, a la calidad del restaurante? ¿Pero qué crees tú? ¿Debería el chef parar su cocina de fettuccini e irse a buscar una vaca para sacarle la lengua? Y bueno, no debería, ¿no? ¿Quién está mal, el chef o el obrero que va a pedir sus tacos de lengua? Ajustamos mal nuestras perspectivas, ajustamos mal nuestras ofertas, ajustamos mal nuestras demandas. Y como vivimos en una realidad que nos construimos nosotros a nosotros mismos, muchas veces por causa de la religión, yo diría la gran mayoría de las veces por causa de la religión, estamos perdidos sin saber qué es lo que realmente podemos recibir y qué es lo que realmente podemos brindar. Nosotros, para poder llegar al punto de la revelación que el mundo está demandando, tenemos que romper muchas de las barreras que nosotros mismos construimos. Y yo enseño en un campamento que se llama Givor, aquí en casa, en Redemption, sobre los mantos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre los mantos? Que es algo muy místico. Nosotros los pastores somos muy buenos para ponerle mística a las cosas porque eso nos asegura cierto establishment. ¿Se dice establishment? Perdóname que tú sí trabajas bien con eso. Establishment. Y nos da una posición sobre como que los demás. Nos sentimos superiores. Cuando la última revelación que Jesús suelta sobre sus discípulos antes de ser aprendido es: voy a ser su siervo. Y Pedro, uno de los más allegados, no entendió. Entonces estamos en un juego de roles. Yo no sé si esto sea demasiado directo. Sépanme perdonar, por favor. Pero estamos muchas veces, no todos, porque vamos a decir, en otro país, en otra conferencia. Pero esas personas de allá de ese otro país, en esa otra conferencia, muchos de ellos están metidos cada uno en unas películas, en unos cuentos y en unos roles que lo único que están edificando es más conceptos religiosos que limitan y que cierran la posibilidad de manifestar la identidad de lo que realmente somos. Todo este giro
para volver otra vez a la oferta que le hace Satanás a Eva. Eva tampoco parece tener suficientemente claro cuál es la posición que ocupa ella en la creación. Eva parece no tener lo suficientemente claro su propio diseño. Parece no tener lo suficientemente claro su propia identidad, porque la oferta que le hace Satanás es sobre algo que ella ya es. La oferta que nos hace constantemente el diablo es con cosas que nosotros ya somos o ya tenemos. Qué trampa tan absurda en la que la iglesia muchas veces cae. Le compramos al diablo algo que él nos robó a nosotros. Y a veces caro. Entonces las personas, algunos, otro pastor en otra iglesia, en otra conferencia por allá, en Jamaica. Aquí no. No. Dice, se desdibuja de lo que realmente debe ser y proyecta una imagen sobre sí mismo que le garantice mantener cierta superioridad sobre los demás. Y entonces habla de los mantos. No toques el manto. ¿Lo han escuchado alguna vez? El manto no es otra cosa que la identidad divina que todo ser humano carga. Tú no te puedes meter con el manto que yo porto, porque cuando hablamos del manto que yo porto, estamos hablando lo que yo porto sobre Dios o lo que Dios me otorgó para yo desarrollar la agenda que Él me está invitando a desarrollar. ¿Me hago entender? Si no me entienden, no me entiendo, empiece de nuevo. Somos otros 20 minutos para llegar aquí. No es Iván. Usted se mete con Iván y le garantizo que no le va a pasar absolutamente nada. Pero si usted se mete con lo que Dios depositó sobre Iván, aténgase a las consecuencias. Pero le voy a decir algo porque hasta ahí el acuerdo es fácil de hacer. ¿Sí o no? Hasta ahí está claro, es fácil de hacer el acuerdo. Como yo estoy aquí adelante y tengo el micrófono, lo puedo decir con más solvencia. Tú te puedes meter con Iván, pero no te puedes meter con lo que Iván carga sobre, con lo que Dios, con lo que Iván carga de Dios, ¿verdad? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Voy bien de tiempo? ¿Faltan cuántos minutos? ¿25 minutos? Ah, excelente. ¿Voy por la mitad? Uf, me voy a meter con todos ahora sí entonces. Entonces, pónganme atención a esto. Con lo de Iván quedamos claros, ¿verdad? Todos clarísimos. ¿Y quién te dio derecho para meterte con lo que tú cargas de Dios en ti? Voy a volver a hacer la pregunta porque digan allá y los que se han metido con lo que Dios ha depositado sobre ustedes. Es una experiencia bien complicada porque Dios no toma por inocente al culpable. Y meterse a veces con el manto de otros ya es delicado, pero meterse con el manto que yo mismo porto es 10 veces peor. Y si hay algo que le está afectando y perjudicando a la iglesia, es que los cristianos de a pie, si me permite esa expresión, no el pastor de aquí adelante, porque él alguna revelación ha desarrollado sobre lo que porta,
Pero el cristiano de a pie, ese que se hace ya posiblemente escondido en el último rincón, porque tal vez siente que tiene un pecado escondido, porque no tiene potencial, porque no tiene un llamado, porque Dios no depositó un don ni nada. ¿Sabes con qué se está metiendo? Con el manto que Dios depositó sobre esa persona. Y ahí es cuando la identidad de esa persona no se puede manifestar porque se está metiendo con su propia identidad divina. Yo sé que algunos de ustedes piensan que Dios no hace llamados espectaculares, pero yo no conozco un llamado que no sea espectacular en Dios. Todo lo que Dios toca lo hace absolutamente extraordinario. Todo lo que Dios revela lo hace absolutamente sobrenatural y extraordinario. Cuando Dios se mete en el asunto, pues yo lo digo porque nace de mi experiencia. La primera vez que yo escuché a Dios hablarme, o la segunda tal vez, la primera cuando me llamó y la segunda cuando le dije que se había equivocado, le dije, te equivocaste cuando me llamaste. Porque yo no soy el tipo de persona que tú necesitabas para desarrollar la agenda que estás estableciendo sobre esta ciudad. Te equivocaste, padre, me da vergüenza, somos chéveres, hablamos de vez en cuando, somos amigos, pero con toda la pena tengo que llevarte la contraria. Te equivocaste de persona, no tengo el talento, no tengo la resistencia, no tengo la perseverancia, no tengo la fuerza, no tengo el lenguaje, no tengo la capacidad, no tengo la memoria, no tengo el cerebro, no tengo el cuerpo, no tengo las finanzas y la lista podría seguir por 5 minutos más. Y lo poderoso de esto es que Dios me escuchó. Si esa es mi experiencia, usted por favor caricaturalícela. Y Dios me escuchó con atención. Y cuando por fin terminé de quejarme, me dijo, entonces tenemos que, hijo, matar al pastor de Redemption. Bueno, en ese tiempo éramos Rema. Y yo le dije, ¿a cuál? Al pastor. Se refería a mí, pero hablaba en tercera persona. Y decía, ¿cómo puede ser esto posible? Hay algo que no estoy entendiendo de nuestra conversación. Lo que tú quieres decirme, padre, es que hay una naturaleza en mí que tiene que morir. Hay un lenguaje en mí que tiene que quedar en el pasado. Y es la naturaleza de donde salen las quejas. Es la naturaleza de donde salen las limitaciones. Son las conversaciones en donde salen las excusas. En donde yo no soy, yo no puedo, yo no. ¿Y sabes qué me dijo el padre? Si matamos al pastor, el que se va a levantar, que era yo mismo, no va a tener ese mismo lenguaje, esas mismas quejas, ese mismo diálogo. Y después de discutir por unos minutos, yo entendí que lo que estaba pasando es que yo estaba manifestando una naturaleza que no me correspondía. Porque ¿sabes qué hace el pecado? Y eso que yo no había mentido, yo no había blasfemado, yo no era un hereje, por lo menos no uno consciente, porque de vez en cuando todos decimos herejías. Que Dios nos guarde. Yo no fornicaba, pero ¿sabes qué? Había una naturaleza pecaminosa que se estaba manifestando en mí. Había un antidiseño que se estaba manifestando en mí. Había un lenguaje que le estaba dando cuerpo, vida y forma a un Iván que no fue el que Dios dice, no, que no es el que Dios diseñó. Porque, paréntesis sobre la estrategia del diablo. El diablo tiene dos estrategias. O te aplasta o te empuja. Cuando no puede aplastarte, te empuja para que sea la soberbia la que te haga caer.
¿Me sigue? Para ese pastor en esa otra iglesia de ese otro país, por allá Jamaica, que de pronto es muy solvente, ¿no? Por sus propios méritos. O de pronto es demasiado opaco para lo que Dios ha diseñado. ¿Me sigue? ¿Quieren un tintico? Veo algunos que se les cierra un ojo y se les abre el otro. Yo tengo aquí. Ay, ay, ay. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. No hay libertad mientras haya una naturaleza pecaminosa que hace parte de nuestras conversaciones, inclusive las que son internas, las que solo se tienen consigo mismo. Y yo quiero que por unos minutos, 3 o 4, usted haga una reflexión sobre aquellos diálogos que tiene con usted mismo que no están revelando la naturaleza divina o el manto, si se quiere, para decirlo en términos más evangélicos, que usted porta. ¿Usted realmente es lo que está haciendo ahora o solamente usted está haciendo algo que no es? Los filósofos me van a entender. ¿Usted es lo que está haciendo o usted simplemente está siendo algo que no es? ¿Qué no es usted desde la perspectiva divina? Por ejemplo, más fácil diseñada la misma pregunta, por lo menos el resultado es más o menos el mismo. Según la perspectiva divina, es decir, con la mirada de Dios, usted que está sentado juntamente con Él en lugares celestiales, ¿qué es lo que usted está siendo que no es? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, digamos algo al azar. Ojalá que sea el mismo ejemplo que yo había pensado para poder hacerlo divertido. Si no, ustedes la embarraron. Hay algo que es muy común en las iglesias que somos, pero que según la perspectiva divina no deberíamos ser. Un ejemplo. Jorge, tú que levantaste la mano. ¿5 ejemplos tienes? Allá. Un ejemplo, alguno que se arriesgue. Ah, pero ¿por qué les da miedo? Duro. Dame un ejemplo de algo que tú eres que Dios no quiere que tú seas o que ves normalmente a tu alrededor. Pero particularmente uno, ¿qué pecado, qué esclavitud? ¿Enfermedad? ¿Dios nos hizo enfermos? Entonces eso no es un diseño divino. No debes tener enfermedad. Eso no viene de Dios. No, no hay enfermedad porque Dios en el Edén no diseñó enfermedades. Eso es ajeno, eso es después, eso es posterior. Eso no tiene lugar. La salud nos pertenece porque así fuimos diseñados. Lo anormal sería estar enfermos. Lo raro es estar enfermos. Extraño, eso sería una locura. Otro ejemplo, ¿qué ibas a decir? El malgenioso, el atravesado, el santanderiano, diría por ahí mi hija Daniela, que por ahí viene entrando. Esa mujer es brava, ¿o yo? ¿Cómo fue el diseño que Dios hizo alrededor de nuestras emociones? Cuando tú operas en unas emociones que están contaminadas, eso no hace parte de ti, no lo aceptes.
cuando tú tienes un cuerpo quebrantado por múltiples enfermedades, eso no hace parte de ti, no lo aceptes. Hay gente que dice, es que mi cáncer, ¿cuál cáncer que sea tuyo? El cáncer no existe en el diseño de Dios. Yo cuando voy a orar por alguna persona y tiene una enfermedad diagnosticada, ojalá bien rara, yo digo, eso no existe. Pastor, pero me duele, sí, pero no existe. Pero ¿por qué no existe? Si mire, no existe, porque cuando Dios te hizo, Él no te diseñó con ese dolor en esa rodilla, esa artritis. No es así como tú tienes que vivir. Pastor, es que estoy solo, estoy pobre, estoy endeudado. La pobreza no existe. ¿Cómo puede usted decir que la pobreza no existe si yo no te estoy debiendo 4 meses de arriendo? No existe. Vaya a los bancos y verá que hay cientos de miles de millones de dólares por ahí paseando. Sí, pero no los tengo yo. Pero la pobreza no existe. Entonces nosotros hemos ido asumiendo asuntos de naturaleza pecaminosa. No hay otra manera de llamarle. La enfermedad es de naturaleza pecaminosa, la escasez es de naturaleza pecaminosa, el alma herida, el carácter fuerte, las divisiones son de naturaleza pecaminosa. No necesitas mentir, no se necesitas fornicar, no necesitas engañar, no necesitas matar a alguien. La naturaleza pecaminosa se está manifestando en ti y es porque tú la estás aceptando, porque esa fue la oferta de Satanás. Fuerte, legalizamos. Sí. El reino de Dios tiene una jurisprudencia y todo, absolutamente todo en el reino de Dios viene o va por legalidad. Claro, ya para irnos, la irnos. Sí, lo que necesitas definir es qué es pecado. Sí, sí ha pecado. Si se enferma es porque sí ha pecado. Es correcto. Tienes que definir para poder tener claridad en qué es pecado. Porque pecado no está limitado a la mentira, a la fornicación. Hay, toca muchas más áreas de la existencia. Entonces, la enfermedad viene producto del pecado, porque el pecado es lo que nos roba la identidad divina. Es decir, o no la cambia, vamos a decirlo así, por una identidad pecaminosa. Y en una identidad pecaminosa sí hay pecado, sí hay enfermedad, sí hay pobreza, sí hay limitación, sí hay esclavitud, sí hay ley. Voy a decir una última cosa para que no se nos quede lo legal. ¿Puedo? 20 minuticos más y termino. Legalidad, porque bueno, ahí quedó más o menos planteada la idea, ¿verdad? Por lo menos dudas sí les dejo. No sé si certezas, pero dudas les dejo un montón. Legalidad. La creación, por lo menos es lo que dice Juan. Y Génesis vino a la existencia a través de la palabra. ¿Quién lo dijo? Tiene 5. Por favor, démele un café. Aquí es bien elegante. Porque las declaraciones,
Cuando vienen inspira, ustedes han escuchado sobre los decretos, las declaraciones y todo eso, que yo estoy, no hasta aquí, da la discusión alrededor de eso. ¿Por qué la gente no entiende eso? Porque no tienen la perspectiva correcta. Ni es declarar como una cotorra todos los días. Yo declaro que voy a ser feliz, declaro que voy a tener dinero, declaro al mundo y el universo manifiesto. No, eso no funciona. Las declaraciones o los decretos funcionan cuando hay una inspiración divina. Si no, son palabras al viento. Y a veces nosotros estamos haciendo declaraciones, pero inspirados por una naturaleza pecaminosa que traen a la existencia una identidad que no debería existir, pero existe por causa de la declaración, dándole legalidad o trayendo a la existencia, si se quiere, con una declaración de algo que Dios no hizo. Y les voy a cerrar esto para dejarlos con más dudas. Dios no ve algo. Con estas sí los dejo con 500 preguntas. Si me dan 100,000 pesos cada uno, les mando las respuestas por correo electrónico. Pero son $25, es muy económico. Ahora se me olvidó lo que iba a decir. Dios no ve, ¿quién lo dijo? Ah, pastor, es que usted es un estudioso. Escúcheme esto. Dios no ve algo que Él no hizo. Lo voy a decir en positivo porque es más fácil. Dios solo ve lo que Él hizo. Lo que Él no hizo es invisible para Él. No existe. Cuando tú oras, discipulado de oración. Me tardé como, ¿cuántas, Marlene, hablando de la oración? Como 14 horas hablando de la oración. Discipulado de la oración, solo con esto. Con esta sí me voy, para dejarle más preguntas. Cuando usted va a orar y su lenguaje es, ay, es que yo soy gusano, hijo de gusano, nieto de gusano, padre de gusano. Soy un incompetente, un pecador, un miserable, un puerco, un cochino, yo no sé. No te está escuchando nadie. Puedes llorar, puedes hablar en lenguas, puedes gritar, puedes tirarte debajo de la cama si quieres y arrastrarte por debajo de todos los rincones y salir todo humillado, todo, no te está escuchando porque Dios no puede ver ni oír algo que Él no hizo. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, discipulado de oración me tiraría 14 horas aquí. ¿Cuál es la primera palabra que Jesús dice que los discípulos tienen que decir para poderse conectar y tener una oración efectiva delante de Dios? Padre. Gracias, pastor. Bueno, mire, el tiempito que les tenían para el break ya se los tomó el pastor.